Buenas tardes con todos y con todas. Continuando con el ciclo de conferencias entre CERFOR, Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre Cajamarca y la Unidad Técnica Cajamarca del CITE Madera, les damos a todos la más cordial bienvenida al webinar Formalización de Centros de Transformación Primaria. Reciban el cordial saludo del Instituto Tecnológico de la Producción, del CITE Madera Lima y de la Unidad Técnica Cajamarca. Agradecemos también al Gobierno Regional de Cajamarca, a la Dirección Regional de la Producción, a CERFOR, a la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre Cajamarca. Bien, como parte del programa tenemos las palabras de bienvenida de la ingeniera Miriam Eugenio Leiva. Ella es especialista forestal de la Administración Técnica CERFOR, Administración Técnica Cajamarca, a quien le damos el pase. Miriam, buenas tardes, adelante. Gracias, Angie. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Miriam Eugenio Leiva. Reciban un cordial saludo de nuestro director ejecutivo del CERFOR, el economista Jorge Amaya Castillo, y nuestra administradora del MINAGRI y a la vez administradora técnica forestal y de fauna silvestre Cajamarca, la ingeniera Levin Rojas Meléndez, que por motivo no puede estar presente en este evento. Pero bien, como CERFOR y como autoridad forestal, se viene realizando capacitaciones en coordinación con el CITE Madera Cajamarca y Gobierno Regional, con la finalidad de generar una reactivación económica a nuestros diferentes productores que aprovechan sus productos forestales maderables y no maderables. En esta oportunidad se tendrá esta capacitación sobre formalización de centros de transformación primaria, y a nombre de nuestra administradora técnica, la ingeniera Levin Rojas Meléndez, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Miriam. Gracias por las palabras de bienvenida. Bien, continuando con el webinar, pasamos ya a la exposición del ingeniero Miguel Hernández. Él es técnico forestal y de fauna silvestre de la Administración Técnica sede Cajamarca, a quien le damos también el pase. Miguel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha y se ve perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación y la participación de poder hacer extensivo esta capacitación, ya que nosotros conocemos en el campo que muchas veces, en el campo de acción, que muchas veces las personas no están totalmente informadas de cómo hay que formalizar esta actividad, ¿no? Bueno, para eso estamos aquí y vamos también a resolver todas sus dudas, sus preguntas en cuanto al tema se refiere. Bueno, como estábamos viendo, vamos a hablar sobre la formalización de los centros de transformación primaria, ¿sí? Y también cabe dentro de todo este proceso de formalización a los centros, no solo de transformación de madera, sino también de los productos forestales diferentes a la madera, ¿sí? A veces pensamos que los productos del bosque solamente son la madera y ahí nos quedamos, ¿no? Y en realidad hay muchos productos que también necesitan necesitan una autorización para poder tener los centros de transformación, ya sea, por ejemplo, un caso, ¿no? El carbón, la talla, otros productos que también proceden de los bosques, ¿no es cierto? De las plantaciones. Entonces, primero, bueno, aquí estamos con el sitio de madera, así que de repente el tema más importante para los que están presentes es la formalización de los centros de transformación de madera, pero vamos a incluir también los otros. Bueno, vamos a avanzar. Avanza. Avanza la presentación, lo tengo congelada. Ya. Bueno, entonces, ¿a qué consideramos los centros de transformación primaria? ¿No es cierto? El nombre lo dice, la transformación que se empieza a dar a los productos, en este caso, por ejemplo, la madera. Nosotros cuando cosechamos los bosques y talamos los árboles, sacamos las llamadas trozas, ¿no es cierto? Entonces, empieza desde ese momento que se convierte en un producto maderable, ¿no es cierto? Hablando de madera en sí, las trozas. Entonces, desde ese momento,
toda persona o lugar donde se acopie, por ejemplo, las trozas para venderlas o empezar a transformarlas en cuartones, en tablas, son centros de transformación primaria, ¿sí? Acá no incluye, por ejemplo, las carpinterías, que ya son centros de transformación secundaria. De repente, a veces tenemos esa duda o bueno, tenemos esa dificultad a veces con las personas, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, un lugar o un centro que compra desde madera rolliza o en cuartones grandes y después también lo transforma en muebles, sí incluye estos centros de transformación primaria, ¿no es cierto? Están los lugares de depósito, como les digo. A veces simplemente dicen, no, pero yo no estoy transformando, pero sí está copiando, por ejemplo, las trozas que llegan de los bosques. También es un centro, no una transformación primaria, pero está dentro de todo este conjunto para la formalización. Están los depósitos o también los centros de comercialización de productos en estado de transformación primaria, ¿sí? O también, como les estaba mencionando, su transformación primaria puede ser el carbón, ¿sí? Entonces también necesitan ser formalizados los centros que comercializan el carbón, ¿sí? Todo lo que venga, como dice acá, utiliza como materia prima principal los recursos forestales. ¿Sí? Por ejemplo, también los depósitos donde vienen a copiar talla, para vender talla también necesitan una autorización. ¿Sí? Bueno, acá tengo una pequeña lista de lo que a veces nosotros queremos hacer, las campañas de formalización, justamente estábamos viendo, y tengo una pequeña lista de quienes dice, se deben formalizar, ¿sí? En los centros de transformación. Por ejemplo, como le estaba diciendo, centros donde se acopie y comercialice madera sin habilitar, como por ejemplo las trozas, o con habilitación primaria que ya se convierte en cuartones, en tablas, en listones, en postes. Por ejemplo, los postes preservados también son, eh, eh, también entran en este concepto de centros de transformación primaria, ¿sí? Los centros donde, por ejemplo, se acopia también o comercializa productos diferentes de la madera en estado natural, como por ejemplo las plantas medicinales, también es otro centro que también tiene que formalizarse, ¿sí? La talla, el bambú, que ahora está también en boga, ¿no? El bambú, también debe formalizarse el centro donde se vende o se transforma esta especie. El carrizo, la totora, por ejemplo, también están incluidos dentro de toda esta lista, ¿sí? Lo mencionaba, lo del carbón vegetal, y también están, por ejemplo, los centros donde se propaga y comercialice, por ejemplo, las orquídeas, que también están dentro de este concepto de centros de transformación, acopio o depósitos de comercialización, ¿sí? Vamos a ver a la otra. Como les estaba diciendo, los productos maderables están dentro de todo esto, el aserrío de madera en rollo o las trozas que le decimos, el escuadrado de las trozas mismas, el reacerrado también, por ejemplo, es muy común ver, ¿no? Ahora los depósitos, por ejemplo, en Cajamarca llega a la madera de otros lugares, por ejemplo, la especie de cedro, el tornillo. Yo he encontrado también que está viniendo castaña, la cumala, todas esas especies que vienen de la selva, vienen acá a Cajamarca, ya llegan en cuartones, ¿no? Pero también, o sea, estos centros también tienen que formalizarse. Bueno, es obvio, ¿no? Porque son las especies nativas de nuestra selva. Y entonces, estos centros también necesitan estar formalizados. Todos los centros que trabajen con estas maderas deben estar formalizados, ¿sí? El laminado y la producción de pre-parquet. La elaboración, como les decía, de postes, de vigas, de cuartones, los durmientes, por ejemplo, también las tablas, listones, maderas dimensionadas y otros productos similares de madera, ¿sí? La producción, como dije también acá, les decía, el carbón, la leña, ¿sí? También la fabricación de los embalajes no estandarizados de maderas, como los cajones, las jabas y similares. Por ejemplo, también los pallets que están ahora también, hay centros que fabrican los pallets, también tienen que estar autorizados, ¿sí? El marco legal, por ejemplo, hablamos de la ley 29763, que es la ley forestal de fauna silvestre, tiene como objetivo promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre. O sea, nosotros tenemos que hacer un control, ¿sí?
y formalizar esto porque no puede acabarse el recurso simplemente porque sí, ¿sí? ¿No es cierto? No podemos aprovecharlo y decir, bueno, pero está en mi propiedad, pero igual todos los productos provenientes de forestales son, tienen que estar supervisados, ¿sí? Así sea una plantación, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, las plantaciones de pino y eucalipto, para los que tienen plantación, por ejemplo, basta con su registro, pero eso es otro tema. Pero cuando nosotros compremos, por ejemplo, necesitamos también en el transporte contar con este registro, por ejemplo, de las plantaciones que son de pino y de eucalipto, ¿no? Que no son especies nativas, pero sin embargo también, bueno, el dueño puede aprovecharlas, pero nosotros que las compramos necesitamos poder, para transportarlo, por lo menos presentar este registro de plantación, ¿sí? Para poder demostrar también que nuestro producto está viniendo de algo legal, ¿no es cierto? Bueno, conforme también al artículo 120 de la ley, la Autoridad Regional de Fauna Silvestre otorga la autorización para establecer plantas de transformación primaria. También la supervisa y fiscaliza su funcionamiento. Por ejemplo, acá también vamos más adelante, de repente, ya cuando la gente que necesite formalizarse, allá tendremos que indicarle, hay un libro de operaciones que se llama que hay que llevarlo también, ¿sí? O sea, no solamente es formalizar y yo me quedo con ese papel, digamos, ya tengo mi autorización, sino que también hay que cumplir el requisito ahora de que hay que llevar un libro de operaciones, ¿sí? Y ya más adelante les vamos a ir explicando un poquito más sobre el libro de operaciones, que hay que tenerlo porque con ese libro podemos nosotros fiscalizar, supervisar que todo el producto forestal que ustedes están usando provenga de una fuente legal y también para poder ver que, por ejemplo, el volumen que ustedes mueven esté contrastado con la información que está escrita en el libro de operaciones, que es muy necesaria, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos allá en la oficina, por ejemplo, cuando ustedes nos visiten, también está en la página del CERFOR los requisitos, pero allá les podemos facilitar el formato y también de repente si es que hay alguna duda podemos ayudarles a terminar de llenarlo, porque ustedes lo solicitan, nosotros les damos, hay que llenarlo y bueno, todo este formulario que ustedes llenan tiene es como una declaración jurada, ¿no? No podríamos también inventar datos. Nosotros después de que ustedes presentan todo este formato que les voy a mencionar, nosotros hacemos una inspección ocular para ver si es que es real lo que nos están diciendo, ¿no? En dónde está, cuánto mueven, qué especies están comercializando, todo eso. Bueno, por ejemplo, primero empezamos con la solicitud dirigida al administrador técnico, ¿sí? En este caso a la ingeniería Levin, en Cajamarca, ¿no? Y el administrador se compromete a tener y mantener actualizado, como les mencionaba, el libro de operaciones. Este libro de operaciones, por ejemplo, están registrados los volúmenes, como les decía a ustedes, que están comprando, ¿sí? Los volúmenes que ustedes empiezan a transformar, en qué producto lo transforman y en qué producto al final tienen, si por ejemplo también tienen sobrantes de las maderas. Ese libro tiene que estar lleno con todo eso, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de representante de persona natural, tienen que poder adjuntar una carta poder simple, ¿sí? Si, por ejemplo, necesitan ustedes representar a alguna empresa, tiene que ir con toda esta carta poder. Si es en caso de persona natural, bueno, tienen que dar sus datos, tiene que ir el titular que va a hacer la formalización del centro, ¿sí? Para el caso de persona jurídica, bueno, indicar el número de la partida registrada en la SUNAT, donde conste la vigencia de poder. Y para comunidades campesinas, por ejemplo, también hay ese caso, ¿no? A veces hay comunidades que tienen un aserradero o tienen, bueno, tienen su plantación y quieren empezar a vender su madera, empiezan a talarla, empiezan a cerrarla en algunos casos, o como le digo, a veces también en trozas, pero como es comunidad campesina en este caso, de no contar, por ejemplo, con, con los títulos, se debe adjuntar una copia simple del acta de la asamblea que acredite al representante de la comunidad campesina, ¿no es cierto?
En el formato de información básica también hay que indicar el tipo de maquinaria, por ejemplo, que ustedes van a usar, los equipos, las personas que de repente están trabajando ahí, si tienen algún empleado, hay algún técnico, hay algún profesional que está dirigiendo la actividad. Todo eso está contemplado en el formato que a ustedes les alcanzamos. Hay una compra simple también del documento que acredite el derecho sobre esta área que se está, perdón, sobre el área que está utilizándose para hacer el centro de transformación. Y hay un trámite que se hace en el Banco de la Nación, con un código TUPA, ¿sí? Que es el 7825, que es por 51 soles 50 por derecho de trámite. Entonces, bueno, a continuación, no sé si se podrá visualizar completamente, pero, a ver, este es el formulario, ¿sí? Acá el formulario está contemplado lo que les estaba diciendo arriba, si es que es una persona natural o jurídica, eso hay que redactarlo acá, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, nosotros tenemos ese caso, vienen las personas, les damos el formulario y nos traen, a veces tienen alguna duda o falta llenar algún espacio, nosotros les ayudamos allá en la oficina para de repente terminar de llenarlo, o de repente no entienden algún concepto de lo que está acá, nosotros igual también les ayudamos para poder llenarlo, ¿sí? Está bueno, ahí está el nombre de la razón social si es en caso de una empresa o el nombre de la persona natural, ¿sí? Está la dirección, y como les digo, ahí estaba también las especies, por ejemplo, que se van a usar o que se van a copiar de repente en el centro de transformación. Todas las especies que piensan utilizar, ¿sí? En qué producto también se va a transformar. Ahí, por ejemplo, hay una partecita donde dice qué productos hacen, ¿no? Por ejemplo, dice, yo voy a vender cuartones o varas, por ejemplo, también que hay ese negocio de las varas también están incluidas dentro de estos centros de transformación primaria, ¿sí? De acopio. Se declara también el área total del centro, el área, si es que tiene un área techada, si es que tiene un área de almacén, todo eso se tiene que indicar. También están, por ejemplo, el título de propiedad se lo tiene que llevar para una copia, para poder registrarlo ahí. El tipo de maquinaria, las horas, por ejemplo, la fuerza motriz también en caso de que usen, por ejemplo, los aserraderos, de todas maneras van a usar, a veces, por ejemplo, hay aserraderos que son portátiles, están en el campo, tiene que declararse eso, ¿no? Si es un aserradero portátil, si es un reaserradero también están contemplados acá. O, por ejemplo, son centros pequeños, tienen solamente una maquinaria, por ejemplo, para escuadrar, igual hay que declararla, sino toda la maquinaria que utilizan. Hay centros que, como les digo, llegan las trozas, las convierten, por ejemplo, en postes preservados, ahí tiene que declararse qué tipo de preservación hacen, por ejemplo, ¿no? Si es que lo hacen autoclaves, si lo hacen, bueno, pues si son maquinarias, ¿no? Todo eso hay que declararlo. Bueno, hay infracciones también que se dan cuando no se cumple eso, por eso también, como esa es la capacitación, ¿no? Si es que nosotros no formalizamos nuestro centro, pues dicen, no, pero es chiquito, a veces la gente nos dice así, no, pero es chiquito, solamente tengo un poco, pero hay una actividad, ¿no es cierto?, que está incluido el recurso forestal, entonces sí hay unas infracciones. Y a veces, por ejemplo, nosotros encontramos casos de que personas que no están enteradas de que tienen que formalizarse, bueno, hay infracciones que nosotros también tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las infracciones? Establecer o trasladarte, por ejemplo, el depósito estaba en tal lugar, ¿sí? O ha tenido una autorización inclusive a veces, pero era un lugar arrendado, o por ejemplo, o ya yo me casé, me fui a otro lado y yo tenía en la casa de mis papás mi pequeño taller o bueno, el centro de transformación. Y si yo le he trasladado a otro lado, hay que declararlo, hay que pedir nuevamente la autorización en ese lugar que se está haciendo, ¿sí? Trasladarlo, establecerlo y no registrarlo es una infracción, ¿sí? Los lugares de acopio, centros de comercialización o de transformación
o de propagación, como les decía hace rato también, por ejemplo, lo de las orquídeas, ¿sí? Ahí también necesita una autorización, sin contar con la autorización de la autoridad competente que somos nosotros, el CERFO, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, también me llegan o tienen la duda de qué parte les va a autorizar la municipalidad y qué parte el CERFO, ¿no es cierto? Esa es una pregunta común. Nosotros solamente vemos, no es la autorización de local en sí como, por ejemplo, la municipalidad tiene un registro de locales, ¿sí? Eso es otra cosa. Nosotros damos la autorización para que ustedes puedan establecer su centro y bueno, el centro también tienen que, obviamente, con las municipalidades, sacar sus autorizaciones y permisos respectivos, ¿no? Son dos cosas que a veces la gente confunde un poco. Dice, no, pues yo tengo autorización de la municipalidad. Puede ser que por local tengas, pero si no tienes la autorización del CERFOR para hacer un centro de transformación primaria, estás cayendo en una infracción muy grave, ¿sí? ¿Qué más estamos por acá? Bueno, conforme al artículo 120 de la ley forestal, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga la autorización para establecer plantas de transformación primaria, supervisarlas y fiscalizar su funcionamiento. Por ejemplo, nosotros, bueno, ya sacaron la autorización, pero como decimos ahí, por ejemplo, vemos en la foto, ¿no? Está, bueno, un policía del medio ambiente, del área de medio ambiente, está representante del CERCO y bueno, el área legal, porque nosotros también a veces, por ejemplo, hay operativos, ¿sí? Con la policía y nosotros vamos a pedirles, por ejemplo, su libro de operaciones, vamos a pedirles sus boletas de compra, por ejemplo, si lo han comprado en algún otro lugar, las trozas, o su guía de transporte forestal, por ejemplo, en el caso de las especies que son como el cedro, las especies nativas, ¿no? Porque como ya les mencionaba, las especies de pino y eucalipto basta con su registro de plantación para que puedan transportarlas. ¿Sí? Y bueno, obviamente sus boletas y que para ver si es que realmente proviene de una fuente legal, ¿sí? Pero esto es importante, saber en los operativos que ustedes como Centro de Transformación Primaria tengan al día su libro de operaciones, porque si no también eso está contemplado dentro de una infracción grave ahora, ¿no? Como les digo, ahí se indica todo, el ingreso de la madera, el volumen, el número de trozas o de cuartones, la especie, ¿sí? Y todo eso tienen que mostrarlo cuando nosotros hagamos una supervisión, por ejemplo, del centro, ¿no? Una supervisión posterior a lo que ustedes han declarado en su autorización, porque después de la autorización, nosotros tenemos igual que supervisar si es que lo que dijeron que van a hacer en su autorización están cumpliéndolo. Por ejemplo, a veces sacan una autorización para centro de transformación primaria y dice yo voy a vender postes, todo eso, y después también resultan vendiendo carbón y eso no estaba registrado en su hoja de autorización, entonces ahí están incumpliendo también conforme a lo que nosotros hemos dado autorización, ¿sí? Bueno, eso sería todo, no sé si es que de repente tienen alguna pregunta para poder responderlas. Sí, ingeniero, acá hay, a ver, hay una pregunta de José. ¿Cuántos centros de transformación cuántos centros autorizados hay en Cajamarca? Bueno, esa base de datos la tenemos, yo no la tengo ahorita a la mano, pero como les digo, hay muchos centros que están, la mayoría no están cumpliendo con toda la autorización correspondiente, no le podría decir ahorita cuántos hay, pero hay un buen número, ¿no? Autorizados, como les digo, hay autorizaciones, por ejemplo, que han caducado y es algo que me olvidé de decirles. Ahora las autorizaciones ya no tienen ya no caducan, ¿sí? Ahora las que se están entregando ya son indeterminadas. Por ejemplo, hasta hacer las que se sacaron hasta el 2017, me parece, sí tenían un tiempo de vigencia. 2 años. Sí, y ahora ya no. Y, por ejemplo, si los que han tenido una y ha caducado, simplemente hay que llegar a la oficina y hacer una renovación y a la que se le entrega ya no caduca. ¿Sí? Ahora, como Acá hay otra pregunta. a ver. ¿Realizan supervisión y fiscalización a los centros de transformación?
¿Cómo no te escuché? Acá hay otra pregunta. ¿Realizan supervisión y fiscalización a los centros de transformación? Sí, 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 eso está dentro de nuestras funciones. Como les mencionaba al final, ¿no? A veces hay operativos inopinados. Cualquier día, por ejemplo, vamos a los centros, cualquier centro, ¿no? Sea que sepamos o no tenga, que tenga o no tenga su autorización y nosotros, juntamente con la policía, a veces con la fiscalía o a veces simplemente nosotros y la policía, fiscalizamos, todos estos centros. Como les digo, hay una declaración de lo que se va a hacer en el centro, de las especies que se va a usar, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que estar supervisando, porque por ejemplo dicen, no, yo solamente voy a vender pino y eucalipto, y después nos damos con la sorpresa que están trayendo cedro, tornillo, todo. Entonces, y a veces eso se presta para qué. Hay gente que trafica la madera, ¿sí? Entonces, cuando pedimos nosotros, sus guías de transporte forestal no las tienen. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que esa madera no ha sido talada ilegalmente? Tenemos que comprobarlo con las guías de transporte. Entonces, cuando ustedes saquen una autorización de centro de transformación primaria, tienen que declarar, por ejemplo, las especies. Y como les digo, si es que de repente van a incluir a una especie, eso hay que ir a la oficina para poder informarlo. Entonces, cuando haya, por ejemplo, un operativo o la policía, porque a veces la policía también se va sin nosotros, ¿no? Y piden lo- lo- todas las guías de transporte, todo, y no las tienen, ahí nos llaman y bueno, nosotros tenemos que ver, empezar un proceso administrativo, ¿no? Que incluye las multas y incluye demandas también, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que le haga al ingeniero Miguel sobre el tema formalización y supervisión de centros de transformación de productos forestales? Ya no hay preguntas, creo, ingeniero. Sí. Bueno, por ejemplo, de repente les quedó duda o no sé si fui muy claro. A veces, yo también tenía al principio esas dudas, ¿no? Cuando empecé a conocer el tema. Los que, por ejemplo, aprovechan el carrizo también necesitan sacar una autorización. O, por ejemplo, la vez pasada me preguntó una persona, ¿no? ¿Qué hacemos los que sacamos la totora, por ejemplo? Si es para autoconsumo, no hay problema. Por ejemplo, ahí en Cajamarca vemos en la Laguna San Nicolás, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ellos utilizan la totora para hacer sus balsas que pasean dentro de la laguna, y ahí no hay problema, porque están haciendo autoconsumo. Ahora, si lo van a comercializar, ahí tienen que de todas maneras sacar una autorización para centro de transformación o de, como decimos, de acopio para productos forestales sin transformación, ¿no? Diferentes a la madera. ¿Sí? Hola, Sí, buenas O- tardes. ¿Qué tal? hola, Buenas hola, tardes. hola, ¿qué tal? Balbino del gobierno regional Sí, de señor Albino, Cajamarca. adelante. Hola, ¿qué tal? Mira, hace poco me reuní con unos empresarios que acopian tara, ¿no? Ujú. Y ellos lo ven un poco difícil el tema de los controles que el CERFOR impone Ujú. a los productores para que puedan comercializar. Entonces, ¿qué hacen? Los intermediarios lo compran por lo bajo y Sí, les pagan lo que quieren al productor. Entonces, allí, en lugar de que el productor pueda tener utilidades por sus plantaciones, las utilidades lo llevan los intermediarios o transportistas que al final ya. imponen los precios al acopiador final, ¿no? Entonces, conversábamos porque estamos por hacer unos estudios respecto a unas enzimas de la tara que se pueden utilizar como controlador biológico. Pero el gran problema, dicen ellos, ¿cómo compramos la tara para poder hacerlo si el CERFOR pone Sí, unas barreras burocráticas en las cuales impide que el productor pueda acceder a vender directo al consumidor, al comprador final? claro. Ese era mi comentario. Sí, 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 muy Muchísimas bien. gracias. Sí, el problema ahí, por ejemplo, nosotros también insistimos en esto, ¿no? Es por la falta de conocimiento, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo la vez pasada fui a ver una supervisión así. Había un señor que estaba empezando a copiar talla para poder venderla, así, justamente el problema que usted está diciendo, ¿no?
Entonces él tenía problemas, decía, pero ¿cómo lo voy a transportar si yo no él pensaba que nosotros les entregábamos la guía de transporte forestal, por ejemplo, para que lo puedan entregar, pero ¿cómo es el proceso? Y él es lo que ha hecho, ¿no? Él empezó a ayudarles a formalizar a los productores, ¿sí? Primeramente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la intención, por ejemplo, de, como usted dice, vender la tara para sacar los productos de la tara, y vemos que muchos productores no tienen registro, entonces, o no tienen la autorización. Entonces, ahí hay que también, nosotros como copiadores, tenemos que ayudarles a los productores, por ejemplo, van al CERFOR, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es reunir a esos productores de la talla e indicarles cómo es el proceso de su formalización. Simplemente nosotros tenemos que darles un derecho de aprovechamiento, ¿sí? En el caso de que sean bosques, por ejemplo, naturales o sean plantaciones de tala también. Entonces, ahí hay otro, bueno, hay otro proceso, pero nosotros les ayudamos en eso. Entonces, es lo que se tiene que hacer. Nosotros, como productor, como copiadores, podemos ayudarles a los productores a formalizarse, que es otro proceso, como les digo, pero nosotros, es una cadena. Nosotros como acopiadores o centros de transformación tenemos que comprar los productores que están autorizados y muchos no están autorizados, entonces nosotros mismos o como acopiadores o por ejemplo nosotros pueden solicitar al CERFOR a que nosotros ayudemos a formalizarse a esos productores para que no haya esa traba que usted está mencionando. Entonces sea la cadena completa, ¿no? El productor tiene su autorización, el que acopia tiene su autorización para poder hacer el transporte, para poder hacer la comercialización y no haya problemas. ¿Sí? Porque, como les digo, todo esto de acá de los productos forestales, nosotros necesitamos evidenciar que sea de origen legal. Entonces, los productores pequeños, a veces son pequeños, a veces son un poco más grandes, pero igual a veces no están informados de que necesitan también formalizarse, así como productores, para que no tengan ningún problema, como usted mencionaba, de que lo vendan por lo bajo y les paguen lo que quieran, entonces el producto no les rinde, lo tienen por ejemplo, a sus plantaciones, no las cuida porque no le ven un provecho, ¿no? Igual, bueno, dicen, bueno, algo sacaré y venden. Y el problema es que, por ejemplo, si es que hay en carretera hubo un operativo, la talla no tienen la guía de transporte, ¿qué pasó? No solamente sancionan al que está moviendo el producto, sino también a los productores muchas veces. ¿Y de dónde lo compré? Yo lo he comprado tal, dan nombres, entonces empieza todo eso, esa cadena de ver quién fue el culpable. A veces también resultan los pequeños productores, ellos por desconocimiento resultan con la infracción, ¿no? Por ejemplo, también se dio el caso la vez pasada así de un señor que vendía carbón, ¿sí? Él estaba transportando para su pollería y ¿qué pasó? Bueno, lo intervinieron y justo cuando lo intervinieron, el señor que le había vendido el carbón estaba ayudándole a descargar el carbón. Entonces, bueno, le hicieron un proceso tanto al que había comprado como al que había producido el carbón, ¿sí? Entonces ellos, bueno, ya empezaron el proceso de formalización, pero ya hubo el problema, ¿no? De la multa y todo ese proceso, ¿sí? Entonces nosotros como centro de transformación o acopiadores, debemos decirle a quienes les compramos que tienen que formalizarse. Por ejemplo, ese proceso sí es gratuito, ¿no? No hay que, para los productores. Bueno, hay un formado también, hay que tienen que presentar ahí, es otro proceso, pero igual tienen que hacerlo para poder vender sus productos. O también, por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, es igual, ¿sí? Los que comercializan plantas medicinales también necesitan estar formalizados, porque la planta medicinal proviene, por lo general, por ejemplo, en las alturas de Cajamarca, ¿no? Son lugares pastizales donde, bueno, si es que indiscriminadamente se los saca de esas plantitas, también se las desaparece. Por eso es que, bueno, ahí hay un proceso de poder formalizarlos a ellos, haciendo, bueno, un derecho de aprovechamiento, como les estaba diciendo. Sí, no sé si le contesté todo lo que estaba en duda. Sí, está bien. El tema, cuando usted habla de formalizarse, ¿significa que tiene que estar organizado o formalizarse
o estar en derecho de usar los formatos. En derecho de usar que se llama el producto, sí. Y como les decía arriba también, eso puede ser, por ejemplo, por comunidad campesina, puede ser por propietario de terreno. Por ejemplo, inclusive hay personas que arriendan los terrenos para poder aprovechar el producto que está ahí. También se puede hacer eso a través, por ejemplo, ellos llevan su contrato, por ejemplo, que le arrendó, por ejemplo, 3 hectáreas donde hay, no sé, talla o hierbas medicinales o algún producto forestal, y se saca un derecho de aprovechamiento, se llama eso, ¿sí? Entonces nosotros les otorgamos el derecho de aprovechamiento. Bueno, también hay que ver las especies, ¿no? Porque, por ejemplo, la vez pasada querían sacar un derecho de aprovechamiento del espino y ahora esa especie no se la puede todavía tocar, no está protegida. Por ejemplo, ahí no podríamos, pero por ejemplo el algarrobo, el palo santo, que son especies que sí están en peligro, pero hay una forma de poder aprovecharlos, ¿sí? Entonces los que quieren aprovecharlo tienen que sacar su derecho de aprovechamiento, se llama eso. Es otro proceso, pero como digo, nosotros es una cadena. Está el productor con su derecho de aprovechamiento y está el acopiador o el que tiene el centro de transformación para poder venderlo, ¿sí? O transformarlo en otro producto, ¿sí? No sé si está bien todo lo que lo respondí. Ojalá haya quedado claro. ¿Habrá alguna otra pregunta? La ingeniera Natalia Maya había levantado la mano, me parece. Hola, mi estimado Lenny, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpa, estoy un poco No se fuerte, no me preocupe. escucho a todos. Sí, solamente quería para apoyar en responder la pregunta a mi colega, Miguel. Disculpen, yo no puedo participar tan activamente en esta capacitación porque estoy un poco delicada, pero desde acá del consultorio que estoy esperando mi cita, podré apoyar en algo. Solamente para complementar, mira, el tema de la formalización de la talla, como muchos ya conocen, se ha simplificado en los últimos años, se ha simplificado grandemente. Ahora el trámite es gratuito, es rápido, es sencillo, se necesita solamente presentar un formato único, una solicitud y un mapa con unas coordenadas donde verifiquemos la existencia del recurso y acceder a la autorización. Para los pequeños productores que aún son propietarios tal vez de media hectárea o menos aún, ya se ha presentado a través del Corecara una propuesta para que se simplifique aún más y facilitar su formalización. No sé, a través de un padrón o algo así. Pero en la actualidad, a través de un decreto supremo de hace 3 años atrás, ya se ha simplificado la formalización de la talla. Entonces, no sé, tal vez necesitan preguntarme algo más o que complemente algo más. La persona que estaba preguntando. ¿Alguna otra pregunta de algún participante del webinar? Sí, a ver, Balbino de nuevo. Sí, excelente. Vamos a hacer una reunión en estos próximos días con unos señores que quieren invertir en darle valor agregado a la talla. Y les vamos a invitar más bien a través de las personas que nos han invitado, nos va a llegar sus correos, teléfonos para participar en una reunión virtual con el inversionista, con AgroRural y con las personas que tengan que ver con este tema de los permisos y todo lo demás, como el CERFO. Te agradecería bastante. Muchísimas gracias, señor Olvino, por sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Señorita Angie. No. Quería saber si es que alguien más tiene algunas consultas. Me parece que ya no hay más preguntas ni en el chat
ni bueno, tampoco están solicitando el micrófono. Yo creo que sería todo por el Sí, hay día otra de hoy. pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? Sí, sobre el libro de operaciones, ¿hacen capacitación? Sí, mire, cuando ustedes ya tienen una autorización, nosotros vamos, como les digo, y les damos una capacitación sobre el llenado del libro de operaciones, que son unos formatos, que bueno, a veces también si necesita alguien los podemos facilitar, ¿sí? Pero, como les digo, son unos formatos que hay que ir llenando, a ir un poquito adecuando, porque la verdad es que esos formatos ahora todavía están hechos, pensados en las industrias madereras de la selva más. Pero igual, para lo que es madera, sí, como les decía, hay que tener registrado su vía de transporte, bueno, la cantidad, la especie, y el proceso que ustedes van a hacer, en qué los van a convertir, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando es carbón, no se puede todavía adecuar este formato para los de carbón, pero ustedes pueden llevar una contabilización de lo que ingresa de carbón, cuántos kilos, especies, su guía de transporte, sus comprobantes de pago, que deben estar incluidos ahí en esa información, porque son necesarias cuando nosotros hagamos una supervisión, o como les decía, la policía llegue y les pida esta información, ustedes la puedan tener ordenada y a la mano, ¿no? Como les digo, sí les hacemos la capacitación del formato hasta donde se puede llenar ahora, ¿no? Sí, sí. Si que de repente alguien la necesita, la puede solicitar allá en las oficinas del server. ¿Algún número o correo que puedan escribir para solicitar esa capacitación? A ver, sí, bueno, las oficinas del CERFOR Cajamarca es Girón Manuela Gil, número 372, no sé, a ver, ahorita si alguien Si Edgar lo podría puede escribirlo reportar en el chat, por favor. en el chat, sí, sí. Ahorita, a ver, un momentito. Por acá. A ver, vamos a escribirlo y ahí para que lo tengan. La dirección, como les decía, es Girón Sor Manuela Gil, es cerca de la Fiscalía ya en Cajamarca, desde el gobierno regional, Al frente de la fiscalía, sí. sí, Atrás del gobierno regional, espaldas del gobierno regional. número 372. ¿Sí? El teléfono del CERFOR es, a ver, ahorita lo coloco. ¿No sale claro? Sí. Sí, ahora sí. Ya, sí. 76 31 36 18. Ese sería el teléfono, ¿sí? Y bueno, la página del CERFOR, que es, bueno, www. Que ahí también pueden ver la información que les hemos brindado. Muchísimas gracias. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ahí Okay. se puede solicitar la capacitación sobre el libro de operaciones. Ok, muchas gracias Miguel Hernández por la ponencia. Muchas gracias también a la ingeniera Natalie Amaya. Deseamos pronta recuperación. Gracias también por haber complementado esta ronda de preguntas. Bueno, agradecemos también al Gobierno Regional de Cajamarca, a la Dirección Regional de la Producción, a CERFOR también por ese trabajo articulado en conjunto que venimos haciendo a través de la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre Cajamarca. Justamente el objetivo de esta charla, como bien ya lo han mencionado, es difundir acerca de la formalización, ver que no es tan complicado, justamente para los establecimientos y centros de transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural
o con transformación primaria. En nombre del Instituto Tecnológico de la Producción, del CITE Madera Lima y de la Unidad Técnica Cajamarca, damos por finalizado este evento y agradecemos a todos por su participación. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas gracias a señor todos. Angie. Muchas gracias. Gracias.